Saludos a todos, soy el doctor Damián Moctezuma y esta presentación la hemos titulado Jugando con lápiz y papel. Comencemos. Para iniciar, vamos a construir algo. Para la construcción de esto vamos a utilizar cartulina, papel aluminio, clips, cinta adhesiva, papel, un lápiz número 2 y algunos otros materiales que mencionaremos más tarde, como por ejemplo cable UTP. Entonces, ahora hagamos lo siguiente. Comencemos primero cortando los trozos de cartulina de 2 por 9 centímetros. Las medidas son importantes, después hablaremos de por qué, pero utilizando un cúter y algo de paciencia. Después vamos a cortar entonces trozos de 1 centímetro por 13 centímetros de papel aluminio. Mediante el uso de un lápiz adhesivo vamos a pegar la cartulina, el papel aluminio, tratando de que quede lo más centrado posible. Y mediante, vamos a decirlo así, el uso de tijeras y otra cosa más, cortemos trozos de papel de hoja blanca, de casa del papel, de tamaño de 2 por 9 centímetros, y con el lápiz número 2 vamos a empezar a pintar lo más que se pueda, pero tratemos de que el pintado sea lo más uniforme posible y por ambos lados, tal como lo podemos apreciar en la figura. Entonces, mediante el uso de un multímetro en modo de resistencia, vamos a colocar las puntas en diferentes distancias, en diferentes puntos sobre el papel, de tal manera que el promedio o la resistencia promedio que se obtenga al momento de medir en los 3 puntos sea entre 40.000 y 60.000 ohms en este caso. Repetiremos este paso por los dos lados en todos los trozos de papel. Para nuestro sensor utilizamos en este caso 3 trozos. Ahora, ya que tenemos los trozos pintados y ya que ya hemos medido, ahora vamos a hacer nuestro apilado. Vamos a colocarlos juntos de tal manera que queden en una sola estructura, y considerando cuáles fueron los trozos y el lado que posea las resistencias más bajas, vamos a colocarlo justo del lado del papel aluminio. Ahora, ya una vez que se colocó el arreglo, nos apoyamos con la cinta adhesiva para envolver todo el sistema, aislarlo del ambiente y, más importante aún, que se mantenga en su lugar. Finalmente, para ya terminar nuestro dispositivo, vamos a amarrar algunos usando los clips y nuestro cable UTP. Vamos a hacer algunos amarres y luego vamos a enrollarlo con mucho cuidado a las tiras que sobraron de papel aluminio para terminar la construcción de nuestro dispositivo. Ahora la pregunta que todo el mundo se está haciendo, me imagino, es ¿y qué estamos fabricando en todo esto, no? Antes de contestar o de decir qué estamos haciendo con este dispositivo o este dispositivo que estamos fabricando, vamos a hablar un poco de los detalles matemáticos y físicos detrás de todo esto. Vamos a decirlo así. Lo que sabemos nosotros es que en la ciencia y en la tecnología, en la ingeniería, el principal propósito siempre ha sido el control, la manipulación y la administración de la energía. A grandes rasgos, como se ve tanto en la educación media superior y en ocasiones en media superior, en educación superior, la definición general de la energía total siempre va a ser la energía mecánica más el calor más todo lo que pueda existir. Y cuando hablamos de todo lo que puede existir, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con pulsos electromagnéticos, inducción magnética, variaciones, fuerzas débiles, fuerzas fuertes, interacción intramolecular, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que pueda ser considerado por fuera del calor y fuera de la energía mecánica. Sin embargo,
cuando se ve este tipo de análisis, pues es una forma muy burda de ver las cosas cuando estamos tratando de construir dispositivos. La forma más, vamos a decirlo así, precisa para poder hacer este análisis es pensándolo todo desde la perspectiva de la matemática espectral, es decir, una ecuación como esta. Lo que nosotros tenemos aquí es lo que llamaríamos la transformación de Fourier. Pero ¿qué es la transformación de Fourier? A grandes rasgos, la transformación de Fourier o esta ecuación de Fourier, lo que nos está diciendo en este segmento que tenemos aquí es que el universo o el espacio donde estamos trabajando o el espacio físico donde se encuentra nuestro problema a analizar va a estar rodeado por una gran cantidad de variables, o en este caso una gran cantidad de energías, cada una con su cierto nivel de influencia sobre nuestro dispositivo. Por esa razón también le podemos decir variables. Entonces, en este caso, cuando tenemos todas estas variables que pueden existir para nuestro problema, estas variables vienen y se estrellan o se proyectan sobre lo que vamos a llamar la restricción geométrica. En este caso, la función en el tiempo. Entonces, cuando ambas se combinan, o cuando estas dos estructuras se combinan en la integral de Fourier, el resultado es lo que nosotros vamos a llamar la percepción de la realidad. Es decir, cuando nosotros tenemos el resultado, todos los valores de energía, todo lo que está ocurriendo, todo lo que nosotros estamos percibiendo, si nosotros estamos inyectando energía y esta cosa cambió de color, como por ejemplo ocurría con los famosos vasos locos, en un determinado momento, pues esto es lo que nosotros estamos obteniendo como resultado de toda esta interacción entre las energías existentes y las restricciones geométricas del sistema. Esto es como lo que consideramos o lo que le llamamos la distribución de probabilidad. En este caso, la distribución de probabilidad me está diciendo todos los posibles resultados que puedan existir en este fenómeno físico, pero a su vez lo que me están diciendo es cómo también la restricción geométrica está delimitando todas las variables. Todo lo que está en la parte X de esta curva literalmente está expresando todas las variables habidas y por haber en el universo, pero todas estas representan cómo contribuyen dentro de la restricción geométrica del sistema. Pero bueno, ¿cómo contesta esto el asunto de nuestro sensor? Entonces, para poder interpretar lo que está sucediendo con nuestro dispositivo, en este caso lo que llamamos nuestro sensor, vamos a imaginarlo, vamos a visualizarlo tal y como es. En este caso, si se dan cuenta, tenemos el apilado, como ya habíamos dicho. Los pliegues de cartulina eran los que quedaban al final, es decir, los pliegues negros. Luego era el aluminio que entraba en contacto con el grafito. Y entonces ya teníamos, recuerden que el grafito era una capa una capa que estaba sobre papel. A su vez, del otro lado también teníamos otra capa de grafito, y entonces esto nos muestra la estructura que tenemos ahora en la diapositiva. Es decir, tenemos una relación de una separación de una cierta cantidad de capas de grafito contra una cierta contra un número de veces que se repite este proceso. Entonces, vamos a decirlo así, supongamos que ignoramos la cantidad de material, supongamos que ignoramos, pero pensamos o suponemos que por promediación fue similar, entonces nosotros podemos inferir que tenemos una estructura periódica. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? ¿Por qué es una estructura periódica? ¿Por qué es importante verlo? Y sobre todo, ¿cómo se conecta con la ecuación de Fourier? En este caso, tenemos que pensar estrictamente ahora en que nuestro sensor tiene dos opciones de trabajo. Lo vemos como en términos de la estructura tal y como es, o lo conocemos a través de la promediación. Para la primera postura, necesitamos analizarlo desde la perspectiva de geometría. Y desde la perspectiva de geometría significa que nosotros tenemos que identificar que nuestro sistema, como ya dijimos, es periódico. Esta periodicidad, al repetirse, tiene un comportamiento matemático y por lo tanto tenemos que construir una función matemática
que me permita describir a este objeto o a este sistema. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? A grandes rasgos, cuando nosotros tenemos una estructura de este tipo, nosotros tenemos que concebir que esta estructura se puede analizar como si fuera una composición o una superposición de muchísimas ondas. Eso significa entonces que si nosotros sumamos todas estas energías, en un determinado momento el resultado va a ser la composición que nosotros tenemos. Dicho de esta manera, entonces, eso significa que nuestro sistema se puede expresar a través de lo que vamos a considerar o lo que llamaremos una serie de Fourier. Es decir, toda nuestra función de la estructura material que estamos construyendo, en este caso los periodos construidos de grafito, papel, grafito, se pueden expresar como una función matemática que está basada en lo que llamaríamos la estructura de serie de Fourier. Esta estructura de series tiene una composición particular. Lo primero y más importante, tenemos que definir un vector que es el que va a indicar que hay una estructura que es la que siempre se va a repetir. En este caso, papel, grafito, grafito. Y en este caso, esta estructura que se va a repetir, la vamos a repetir el cierto número de veces que necesitamos. Y por lo tanto, como se va a estar repitiendo una y otra vez, esa estructura tiene un tamaño base. Eso es lo que nosotros vamos a llamar el sistema de red recíproca o lo que vamos a llamar la periodicidad, razón por la cual se multiplica por el número 2pi, porque estamos construyendo una onda o estamos dando una revolución al momento de estar expresando todas las energías que puedan vivir dentro de este sistema. Cada una de ellas tiene su propia revolución, pero evidentemente va a tener un tamaño respectivo debido a la energía que está representando. Entonces, considerando todos estos, no nos vamos a adentrar mucho en la matemática, pero vamos a decirlo así: si nosotros calculamos la serie de Fourier, el resultado va a ser esta ecuación. Ok, ¿qué pasaría si entonces a esta ecuación, en lugar de visualizarla desde esta forma con la red recíproca, la vemos ahora desde la perspectiva de que cada una de esas ondas tiene un comportamiento? Llamémosle a n la onda representativa que puede existir dentro de este sistema y que al momento que la evaluemos en esta función matemática nos dé, ahora sí, la función matemática que estamos buscando. Dicho esto, entonces, la nueva estructura ahora se pinta así, donde los parámetros que vamos a llamar epsilon, b y a van a representar la estructura material, es decir, el grafito y el papel. Y ahora que ya tenemos el grafito y el papel, ahora estos van a entrar en contacto con el parámetro de periodicidad que está representado por la otra suma. Es decir, tenemos grafito y papel, pero este grafito y papel ahora va a empezar a describir la forma o el periodo base, que es el que nos va a decir cuántos o qué energías van a poder existir ahí adentro, debido al tamaño de la proporción de los materiales que tengamos allí puestos. Entonces, cuando se evalúa la función matemática, o sea, para no ser muy largo este cuento, lo que podemos observar es que dependiendo del número de ondas o del número de energías que nosotros estamos considerando que pueden vivir ahí adentro, el sistema va a tener un determinado comportamiento. Pocas energías nos van a dar lo que tenemos en el injerto A. Una cierta cantidad moderada de energías va a seguir dando la forma anterior, pero ya nos va a dar una forma un poco más delimitada. Y si agregamos cada vez más, el sistema se va a volver cada vez más delimitado, se va a volver cada vez más elevado, y entonces ya vamos a tener el valor, vamos a decirlo así, de lo que nosotros podemos indicar como lo que tendríamos en el valor del papel, llamémosle en este caso pues representado por el número 1, y llamémosle en este caso el grafito representado por el valor 2.3. Bueno, en este caso cuando hicimos el modelado no pusimos estrictamente los valores materiales, y es aquí el por qué. Vamos a ponerlo de la siguiente manera. Sabemos que la matemática es muy elegante, sabemos que la matemática funciona, pero recuerden que estamos pintando el grafito y estamos utilizando un valor de promedio para nuestra restricción geométrica, en este caso la cantidad de grafito que vamos a poner en el papel.
la porosidad y todo lo demás. Todos estos elementos se combinan y es lo que nos da pues la resultante o la resistencia resultante que estuvimos midiendo. Pero como fueron en diferentes posiciones, tendríamos que hacer un análisis mucho más exhaustivo para poder decir cuánto es el valor del coeficiente de grafito. Esa es la razón por la cual el esquema anterior, si bien es cierto, es muy bueno, sería el valor o sería la forma más exacta de hacerlo. Carecemos de esta cierta medida de la precisión para poder contabilizar esa matemática. Pero, ¿qué pasaría si jugamos ahora desde la perspectiva de la promediación? ¿Qué implica la promediación? Aprovecharnos del mismo principio que estamos mencionando. El principio de Fourier nos ayudó a construir la suma de ondas para definir qué energías podrían vivir dentro del sistema. Pero dado que no tenemos la precisión exacta de los materiales que estamos usando, es decir, no usé la misma cantidad de grafito en todas las, no tengo garantía de que se haya utilizado la misma cantidad de grafito en todas las placas, entonces tenemos que ver el comportamiento en conjunto, y es aquí donde entra la parte de promediación, que sería literalmente visualizar el contexto de la realidad. Entonces, para hacer esto, vamos a hacer un circuito eléctrico utilizando un generador de funciones, una resistencia que restrinja el valor de la carga o de los electrones que están circulando a través del sistema, y por último vamos a poner nuestro dispositivo, del cual todavía no sabemos qué es lo que hace, pero vamos a ponerlo a funcionar para trabajar con él. Dicho esto, entonces comenzamos con nuestro primer caso, que es utilizar una resistencia muy baja. En este caso, lo que estamos viendo en ese bloque blanco que se ve allí es que estamos utilizando una resistencia de 1 ohm. Es lo suficientemente baja como para poder dejar pasar una gran cantidad de electrones, y aunque esto nos estamos adelantando un poco, decidimos colocar nuestro dispositivo encima de este ejercitador de mano, del cual vamos a platicar un poco más adelante. Pero bueno, independientemente de cualquier cosa, ¿qué sucede cuando energizamos al sistema? Cuando este sistema se energiza, entonces lo primero que aparece, o lo que nosotros hubiéramos esperado encontrar, hubiera sido una caída de voltaje. Recuerden que estamos mencionando que es una resistencia tan pero tan baja que literalmente va a dejar pasar los electrones sin ningún problema. Sin embargo, en este caso tenemos un sistema en el cual literalmente es un circuito abierto. La energía que se inyectaron fueron 10 volts, y estos 10 volts no se han perdido, como se puede apreciar. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es aumentar la frecuencia. La frecuencia en este caso, como se aprecia en la fotografía, es de 7.6. Pero ahora, ¿qué sucede cuando aumentamos a 20 MHz? Bueno, en este caso, estamos buscando llegar a los 20, pero llegamos a los 8 MHz, y el resultado es lo que están apreciando ahorita en la pantalla. Lo que nosotros estamos observando es evidentemente un desfase de 180 grados. Bueno, eso significa entonces pero hay una pequeña caída de voltaje. Ok, entonces si es un comportamiento, ya tenemos un elemento esperado. Sin embargo, recuerden que esto es una visión a través del tiempo, y considerando que estamos hablando de dos señales, podemos visualizarlo a través del contexto de la parametrización, es decir, cómo afecta el tiempo a ambos sistemas. El resultado que podemos apreciar aquí no es tan simple como se aprecia en el tiempo. Cuando tenemos la cualidad de visualizar el comportamiento de lo que llamamos la curva de Lissajous, nosotros podemos apreciar qué sucede con las relaciones de energía. En este caso, el comportamiento que estamos apreciando aquí es lo que se conoce como una Lissajous tipo 2.1. No podemos decir exactamente cuál de las 8 son, debido a la deformación que tiene el sistema, o lo que se alcanza a apreciar. Entonces, ¿pero qué sucede aquí? Lo que nosotros tenemos es que cuando tenemos una Lissajous 2.1, lo que nosotros estamos observando no es una simple relación de energía. Tenemos el impacto de dos energías, pero solamente tenemos una función, un generador de funciones. ¿Qué significa entonces? Que nuestro dispositivo
está produciendo energía a su vez. Ok, eso es una noticia peculiar. ¿Eso significa entonces que lo que estamos haciendo es un pequeño reactor? Todavía no podemos contestar eso hasta que hagamos otra prueba. Lo que teníamos al principio era una baja carga. ¿Qué sucede cuando aumentamos la resistencia de tal manera que reducimos la cantidad de carga? En este caso, nosotros pusimos una resistencia, en este caso pusimos un potenciómetro para poder hacer regulaciones diferentes, pero decidimos dejarlo en una resistencia de 5 kilo ohms. Y lo que se puede apreciar de inmediato es, número 1, tenemos una caída de voltaje, pero en el lado del capacitor. Si recuerdan, en el caso anterior, nosotros no tuvimos una caída de voltaje hasta que aumentamos la frecuencia a los 8 kilohertz, a los 8 megahertz, perdón. Pero esto ocurría en el caso de la fuente amarilla, y en la fuente azul teníamos un aumento del voltaje, y aquí no. Aquí tenemos a ambos sistemas a la misma escala, pero lo que tenemos aquí es que mientras se mantiene la energía en el canal amarillo, es decir, seguimos manteniendo los 10 volts, en el canal 2 tenemos una baja de voltaje, lo cual se está esperando en un circuito en el cual nuestro dispositivo está haciendo o está recibiendo una reacción. Entonces, si en este caso ya tenemos esto, ahora es momento de aprovechar esta situación. Tenemos un desfase, tenemos una caída de voltaje, entonces ahora vamos a buscar en qué valor de frecuencia o qué valor de energía se puede visualizar el comportamiento del 70% de la curva. Se hizo un ajuste pequeño al potenciómetro a fin de que pudiéramos trabajar con números enteros y buscamos un valor de frecuencia específico. En este caso nos concentramos en decir, bueno, quiero poner mi sistema a 200 kHz. ¿Cuánto tendría que valer todo para que esto llegase a ocurrir? Número 1, la resistencia se puso en un valor de 4.8, es decir, no se alejó mucho de los 5 kilo ohms. Pero el dispositivo, cuando le empezamos a cambiar el valor de la frecuencia, alcanzó un valor de 7 volts. Como podemos apreciar aquí, el valor del valor A que tenemos nosotros es el correspondiente a el valor máximo de la fuente. El valor B corresponde al valor de nuestro dispositivo, el valor de 7. Esto no es la relación 7 entre 10, evidentemente nos da el 70%, pero más importante aún, el desfase que tenemos es un desfase tipo atraso, que es un desfase característico estrictamente de los dispositivos capacitivos. Eso significa entonces que tenemos en este momento un comportamiento tipo capacitor, y en este momento, considerando el valor de la frecuencia de corte, la oposición tiene el valor exacto, o el valor de energía es exactamente igual al valor de voltaje en la resistencia. O sea, nosotros estamos comparando la fuente de energía contra la fuente contra el valor de voltaje del capacitor en este caso. Entonces, por ser un comportamiento capacitivo, tenemos la misma energía, y esto es lo que llamaríamos la frecuencia de corte. Ahora, ¿qué características nos arroja la frecuencia de corte? Evidentemente lo que estaríamos esperando, una curva 1 a 1. A diferencia del comportamiento anterior, donde teníamos una curva 2-1, es decir, teníamos una resonancia o teníamos un resonador, el sistema ahora se está comportando estrictamente como un capacitor, y solamente tenemos una sola posición, y es una sola curva, es una sola energía, lo que significa entonces que el capacitor que tenemos aquí está funcionando a la misma frecuencia que el generador de funciones. Entonces, esto nos dice evidentemente que tenemos una curva de Lissajous 1 a 1, y por lo tanto solamente hay una fuente de energía. Bueno, entonces, ¿qué estamos fabricando? Lo que podemos decir con certeza de lo que estamos dando todo este proyecto es que tenemos un dispositivo sensible a la energía que puede ser perceptible en el tiempo. Dicho esto, entonces tenemos dos casos. El caso 1, donde teníamos nuestra curva de Lissajous 2-1,
Nos dice que el dispositivo se puede convertir en un resonador siempre y cuando estemos trabajando en altas frecuencias. Pero ¿qué sucede con el caso 2? En el caso 2, trabajando con una resistencia, agregándole una resistencia mucho más alta que la que se utilizó en el caso 1, el sistema se vuelve una estructura tipo 1-1, tiene una frecuencia de corte y por lo tanto esta frecuencia de corte, al ser una frecuencia de tipo atraso, es decir, el valor de la curva azul empieza después que la amarilla, eso significa entonces que nosotros tenemos un capacitor. Pero aquí no termina la historia. Vamos a verlo de la siguiente manera. En este video que tenemos aquí, tenemos ahora conectado nuestro sistema otra vez, pero tenemos el ejercitador de mano. Al momento de moverlo, si se fijan, la curva se deforma, pero se puede apreciar que cuando dejamos de lado el sistema, este regresa a su posición original. Esto se nota mucho más ahora en el tiempo, que cuando tenemos el valor de voltaje, regresamos a donde se encontraba el voltaje original. Eso significa entonces que tenemos dos cosas aquí. Número uno, el sensor, al momento de ser utilizado como un sensor capacitivo, puede ser sensible a las frecuencias, pero no solo eso, por la estructura material, al momento de mover este ejercitador de mano y deformar el material, evidentemente se cambia la capacitancia y se deforma la señal o cambia el valor de la señal. Sin embargo, cuando el ejercitador de mano regresa a su posición original, el sistema mantiene esa posición original. Entonces, ahora hay que cambiar la pregunta. ¿Qué podríamos estar fabricando con esto? Considerando las características mecánicas del dispositivo y este último ejemplo, lo que podemos inferir es que podemos construir un sensor para la medición de fuerza a partir de la deformación, utilizando lápiz y papel. Ahora, ¿qué podemos concluir de todo esto? Bueno, a grandes rasgos, directamente sobre el experimento, podemos concluir lo siguiente. Número 1. El conocimiento de las propiedades físicas de los materiales permite someterlos a diversos procesos energéticos y aprovechar sus respuestas ante estímulos externos. Número 2. La geometría y la simetría de una estructura pueden actuar como parámetros clave en la manifestación y control de fenómenos físicos tales como la resonancia. Número 3. Dominar el uso del instrumental y los procesos técnicos no solo facilita la medición del análisis, sino que permite caracterizar y validar el comportamiento de nuestras propias creaciones experimentales. Pero podemos llegar todavía a algo más importante. Número 4. Si aprendemos a manejar adecuadamente los materiales y comprendemos los principios físicos que los gobiernan, podemos descubrir nuevas formas para aprovechar incluso los recursos más simples. Pero esto va mucho más allá, porque no se trata de contar siempre con lo más avanzado, sino de observar todo desde diferentes ángulos. Es decir, debemos aplicar nuestros conocimientos, debemos entender la naturaleza y, lo más importante, atrevernos a experimentar. Lo que acabamos de hacer el día de hoy con grafito y papel y el conocimiento para poder manipularlos, nos permitió construir varios sensores. Este tipo de cosas es lo que nos enseña que nosotros lo que tenemos que hacer no es buscar soluciones nuevas cada día, sino buscar soluciones eficientes, y eso se va a hacer a través de abordar todo de diferentes ángulos, a través de experimentar, a través de entender y comprender la naturaleza y las ideas, a fin de que podamos garantizar nuestra sobrevivencia. Bueno, agradezco mucho al comité de invitación, sobre todo al doctor Manuel Cortés, por haberme invitado a dar esta plática, y esperamos que haya sido de su agrado.